Quizás te has sentido alguna vez insegura o inseguro a la hora de interpretar una carta. Quizás no has sabido por dónde empezar a interpretarla. O quizás te ha pasado que sí sabías interpretar una carta natal, pero ante, por ejemplo, un tránsito, un planeta pasando por algún lugar de esa carta, pues te ha pasado que no sabías muy bien si iba a representar un evento positivo o negativo. Porque sí, vale, Saturno puede significar el desapego, pero es que también Saturno significa la consolidación de un proyecto. Así que ese tránsito iba a significar un tengo que soltar o ese tránsito iba a significar un se consolida en mi vida ese proyecto que inicié hace 7 años. Hola, me llamo Consuelo Inchaurtieta Montañés y hace un tiempo abrí mi propia escuela de astrología online y es una escuela de astrología tradicional. Porque en 2012 yo me diplomé por la Escuela Astrológica de Cataluña. Tuve la gran suerte de poder estudiar 3 años a distancia. Y en esos 3 años aprendí muchísimo. Realmente solo puedo dar las gracias a esa etapa de mi vida porque sentó unas bases imprescindibles. Ahora bien, a pesar de esos 3 años estudiando, yo me enfrentaba a una carta, yo no sabía por dónde coger aquello. Es que no sabía. Había sido una experiencia maravillosa, había aprendido muchísimo y sin embargo yo necesitaba algo más. Lo notaba, lo sentía, sabía que algo no se había terminado de colocar. Para mí aquello, digamos que le faltaba alguna pata. Así que yo seguí indagando, seguí estudiando por libre, iba leyendo todo lo que caía en mis manos. En realidad, ese todo lo que caía en mis manos, había textos de todo signo y condición. Algunos resultaban muy confusos porque se contradecían los unos a los otros. Luego aprendí que, claro, que esto de la astrología tenía distintas escuelas, que había escuelas que planteaban la astrología como algo quizás si quieres más esotérico, más de mirada al pasado, y había escuelas que planteaban la astrología desde un punto de vista pues bastante práctico. Así que parece ser que una tiene, al menos de primeras, tiene que elegir. A mí me cuadraba mucho lo que me habían enseñado en mi primera escuela porque suponía una forma de interpretar, la verdad, bastante sensata. Y opté por la astrología tradicional. Así que investigué y llegó a mis manos la astrología horaria. Y cuando aprendí astrología horaria fue cuando realmente entendí todo el sistema. Para mí fue lo que me abrió la puerta a interpretar. A interpretar de verdad y a no tener dudas, ¿sí? Se colocaron en ese momento todas las piezas. Y precisamente por eso, una de las cosas que enseñó en la escuela es astrología horaria. Verás, cuando nos enfrentamos a una carta natal, cada uno de los planetas van a tener distintas formas de expresarse. Y no va a ser igual dependiendo de si están en una casa o en otra, en un signo o en otro, si se aspectan con unos planetas o con otros. ¿Por qué? Porque los planetas
voy a hablar en términos un poco antiguos. Los planetas tienen amigos y enemigos, planetas con los que se llevan bien y se llevan mal. Y esto es un poquito difícil asumirlo cuando uno está mirando su propia carta. Porque, a ver, primero, tu propia carta tiene toda una vida para expresarse. Con suerte, 90 años. Y no sé si con mejor suerte o peor, hasta 120 años. Con lo cual, tiene tiene un gran... es un gran reto, esta es la palabra que estaba buscando, es un gran reto integrar cada uno de los planetas, porque se van a ir expresando a lo largo de tu vida y van a tener protagonismo a lo largo de tu vida cuando sean, ¿no? Lo que llamamos, cuando tengan testimonio. Por tanto, aprender de la interpretación de la carta natal de una misma y de la carta natal de nuestros amigos y familiares cercanos, pues tiene ciertas limitaciones. Sin embargo, la astrología horaria nos permite practicar y practicar y practicar una y otra vez. Porque cuando uno lee algo, escucha algo, suele quedarse con un 5%. 5. Cuando uno lee un libro, ya ahí pasamos a quedarnos con el 10%. Pero cuando practicamos y interpretamos, nos quedamos con un 75%. ¿Merece la pena? Claro, por eso tú, normalmente si interpretas natal, te interpretas tu carta, cuando todavía no somos expertos en las personas cercanas, etc. Pero claro, eso tiene una limitación, y es que no vamos a tener una práctica muy elevada. Sin embargo, la horaria nos permite preguntar cada vez que queramos. ¿Y cómo funciona esto de la horaria? ¿Qué es? Verás, la astrología horaria consiste en lo siguiente. Yo, ahora mismo, pongamos que tengo una pregunta, una duda que me resulta que me preocupa, ¿no? Tengo una casa en venta y quiero saber si la voy a vender, porque además necesito ese dinero para seguir viviendo o para, si pudiera ser, comprarme otra casa. Entonces necesito saber si la casa se va a vender. Entonces tengo dos opciones: mirar la carta natal e incluso mirar revoluciones solares o levantar una horaria. El tema de la horaria es que es mucho más concreto, porque yo tengo esa pregunta, tengo la duda de ¿voy a vender mi casa rápidamente? Y entonces son las 11 de la mañana del día 12 de marzo de 2019 y estoy en Alicante. Y así, de ese modo, con esos datos que te acabo de dar, levantaría esa pregunta. Claro, tiene que ser una duda, una pregunta que a mí me importe realmente, en la que yo tenga algún tipo de interés, ¿sí? Importante, levantaré la carta para el lugar en el que yo estoy si estoy haciendo la consulta para mí misma. Si estoy en Alicante y me preocupa si voy a vender mi casa, levantaré la carta para Alicante. Ahora bien, si yo tengo la duda si tú me llamas a mí, yo soy tu astróloga, y tú me llamas a mí para hacerme una consulta, levantaremos la carta para el lugar en el que yo estoy. O lo que es lo mismo, si tu prima te llama a ti, que ya sabes horaria, que ya sabes interpretar, que te ofreces lindamente para ayudarla en eso que le preocupa, y te escribe una carta o te llama por teléfono o te escribe un WhatsApp y te pregunta: ¿me puedes mirar si voy a obtener ese trabajo, por ejemplo? En ese caso, levantarás la horaria para el sitio en el que tú estás.
si estás en Córdoba, Argentina, si estás en Córdoba, España, si estás en Italia, Colombia, México, Perú, me da lo mismo el lugar en el que estás. Se levanta la carta para el lugar en el que tú, que eres quien la va a interpretar, estás. Porque tú eres el canal con el cielo. Cuando interpretamos horaria, hacemos de canal, de alguna forma. La astróloga o el astrólogo tiene esa misión, la misión de interpretar lo que está diciendo el cielo. Por tanto, tú harías de intermediaria y es el lugar en el que estás tú el que nos sirve para levantar la carta. Entonces te metes en tu programa o en una página web, metes los datos desde el lugar en el que tú estás y cuando comprendes la pregunta. Y esto de la comprensión de la pregunta es importante. ¿Por qué? Verás que voy a vender mi casa. Normalmente la pregunta está clara. Ahora bien, resulta que yo te escribo, yo no te he contado que mi casa no es mi casa es la casa de mi marido y además no está a mi nombre. Y entonces tú levantas la horaria y ves algo raro ahí y no terminas de entender qué pasa porque te salen los planetas como mezclados y embrollosos y entonces escribes a la persona que te ha preguntado, oye, que yo que no lo entiendo muy bien porque es que me sale como que tú, como que quien recibe dinero es otra persona, no, esto no entiendo por qué, imagínate, ¿eh? Y entonces esa persona te dice, no, bueno, sí, es que la casa no es mía, es de mi marido, de una herencia que cobró y entonces la horaria verás que hay que levantarla para el momento en el que tú entiendes la pregunta, entiendes la consulta. Puede pasar que te envíen consultas muy embrolladas, porque a veces las personas pueden pasar varias cosas. Puede pasar que le dé vergüenza explicarte lo que de verdad le preocupa, ¿no? Imaginemos el caso de que una persona tiene 2 novios. A veces, hablar con la astróloga o con su pariente, que también es astróloga, y contarle esto, pues no nos viene muy bien. A las personas les cuesta, ¿no? Les cuesta un poco hacer este tipo de confesiones, pues porque está mal visto, porque piensa que le van a juzgar. Como astrólogas, nosotras nunca juzgaremos a quien nos está consultando. De hecho, bueno, es lo ideal. La situación ideal es no juzgar a quien nos está consultando. De modo que trataremos siempre de que nuestro consultante o nuestra consultante se abra a nosotras. Pero nos puede pasar que a esa persona le dé vergüenza de primera hacer la consulta como de verdad la haría. O que se engañan a sí mismas y dan vueltas al tema porque no quieren preguntar de verdad lo que está pasando. Por ejemplo, una posible pregunta: ¿tendré problemas económicos? Pero lo que está debajo, lo que no me he atrevido a formular es: si mi marido me deja por su amante, que yo sé que la tiene, ¿me pasará una pensión y yo tendré suficiente dinero para vivir? Por tanto, lo primero que yo tengo en la cabeza es si mi marido se va a ir con otra. Entonces, es lo primero que se va a interpretar en esa horaria. La horaria es muy concreta, responde a una cosa específica, pero no responde sí o no, que esto es una de las cosas que suele estar como un poco malentendida. La horaria describe lo que va a pasar, no es sí, tu marido se va a ir con otra. No, 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 no. Tu marido quiere a la otra persona es guapa o no es guapa pero es muy lista, o resulta que la otra persona la conoce en el trabajo. Depende, o sea, hay que ver la carta, ¿no? El contexto. Pero la astrología, la carta va a describir lo que está sucediendo. Esto es muy importante porque nos da pistas sobre qué sucede, ¿vale? Podemos mirar, incluso se puede mirar a pasado o podemos mirar a futuro. Claro, no solo describe sí o no, no.
Cuando empezamos, es cierto que cuando uno empieza a interpretar, es difícil, o sea, describir requiere mucha práctica y precisamente eso es lo buenísimo de tener esta herramienta a tu alcance, que puedes practicar todos los días. Y de este modo irás integrando lo que significa cada uno de los planetas y cada una de las casas. A veces, la parte más difícil en práctica es entender qué casa debo tomar. Sabes que en una carta natal tenemos 12 casas y en una horaria tenemos igualmente 12 casas. Cada una de las casas se refiere a un ámbito de la vida. Y esto es una de las cosas con las que más, al principio, cuando estamos empezando, con la que más nos suele costar. Porque a veces tendemos un poco, a veces hay cierta tendencia a embrollarnos con las casas. ¿Sí? Veremos que, por ejemplo, la casa 1 es siempre quien pregunta. Si pregunto yo soy la casa 1. ¿Sí? Y los planetas que están en casa 1 también son. Responden, o sea, me pertenecen, ¿no? Me describen de alguna forma. La casa 2 se refiere al dinero. Y aquí, ojo, mira, al dinero y a todo tipo de posesiones. Tu móvil también es casa 2. Ajá. Sí, no solo, ya sé que hay una tendencia a poner el móvil en 3, no. En 3 está lo que digo. Sí está mi comunicación, lo que digo, pero mi objeto, el objeto que me pertenece, está en casa 2. Todos aquellos objetos que yo puedo trasladar son de casa 2. Son mis propiedades movibles, muebles, que se mueven. Esos son de casa 2. Mi comunicación está en casa 3, lo que yo hablo. También mis desplazamientos. También los cursos o cursillos. También mis hermanos. ¿Sí? La casa 4 se refiere a la vivienda, a mis propiedades que no se pueden mover, las que están ancladas en un lugar. Viviendas, terrenos. Y también son mis padres. Ojo, ponemos a los dos. ¿Vale? En la casa 5 están mis hijos, pero también están los hobbies. También están los hobbies. También están las diversiones, las fiestas. En la casa 6 ponemos nuestras enfermedades. También nuestros colaboradores, quien trabaja para ti. Y también las mascotas. En la casa 7 pones tus enemigos. Sí, ya sé que a lo mejor no tienes enemigos. Bueno, pues pon a tu marido o a tu mujer. A tus amigos, los que no son íntimos están en 7, ¿vale? Los que no son amigos, digamos, del corazón, están en 7. En casa 7 ponemos esas personas con las que de vez en cuando quedamos a tomar una cerveza o un café o un mate, ¿sí? Están en 7. Casa 8, la muerte. Pero como solo nos morimos una vez, también ahí ponemos el dinero de seguros, haciendas, el dinero de la pareja. Hacienda no me refiero al dinero de una casa, que sé que esto, según el país en el que estés, Hacienda es el tesoro público, ¿sí? El dinero que nos, en España, lo llamamos declaración de la renta y nos pueden devolver o tener que pagar a la hacienda pública, llamamos eso, ¿vale? Tesoro público. La casa 9 es la de la conexión con Dios, la de la astrología, la de tus cuñados. Si preguntas por un viaje al extranjero, iré a Argentina a dar esa conferencia en casa 9. Es donde, si me voy a Argentina, es casa 9. Si me voy a Perú, Colombia, México, invitadme, es casa 9, ¿vale? La casa 10 es lo que se hace público, ¿vale? Habéis visto que no he dicho la casa 6 el trabajo, lo he hecho a propósito. Cuando es una toma de trabajo suele estar implicada la 6, porque la 6 es mis tareas rutinarias, lo que hago en el día a día, y la 10, que es la casa más elevada, es lo que se hace público. Pero es que normalmente el trabajo siempre tiene una faceta pública, ¿vale? La casa 10 es también en astrología horaria los premios,
¿vale? Si pregunto si me van a dar un premio, tiene que estar la 10 implicada. Si pregunto si mi equipo va a ganar un partido, ¿es el planeta de la casa 10 el que me va a dar la respuesta? Y la luna siempre la vamos a tener en cuenta, ¿vale? Luego está la casa 11, ahí sí ponemos los amigos del corazón. Cuando hago distinción entre amigos del corazón, tu amiga, amigo del corazón, es ese que tiene las llaves de tu casa, de tu coche, y lo tienes puesto en tu testamento porque si te pasa algo, confías en él para que cría a tus hijos. O sea, son amigos, se suelen tener pocos. Quizás tú tienes mucha suerte y tienes muchos de esta tipología, pero lo más normal es que la mayoría de las personas por las que preguntamos estén en 7, ¿vale? Vale. Y la casa 12 es la casa de las renuncias. Sí, y luego aquí me gustaría hacer un inciso. La casa 12 tiene muy mala fama porque esta es merecida. La casa 12 es casa de renuncias, es casa de enfermedades graves. Las enfermedades de casa 6 son más leves. La de las 12 pueden ser graves o pueden ser crónicas, ¿vale? Esa enfermedad que nos acompaña durante X años o para siempre. Bueno, si es crónica es para siempre, como puede ser una hipertensión o una diabetes, este tipo de cosas, ¿vale? No hay que asustarse, porque casa 12 pueden ser este tipo de enfermedades con las que uno vive mucho tiempo, ¿sí? Es importante cuando aprendemos a interpretar tener una visión lo más despegada posible, ¿sí? Lo más despegada posible del resultado. Esta es la palabra, ¿vale? Nos tenemos que poner saturninas. Saturno es el del desapego, es el planeta del desapego. Saturno es el que descorre el velo. Saturno es el último de los planetas visibles y Saturno es el que nos permite mirar al otro lado. Y por eso la astrología tiene mucho que ver con Saturno, ¿vale? Así que nos tenemos que poner saturninas cuando estamos interpretando, invocar a Saturno de alguna forma. Hago un poco de chiste con esto, pero nos tenemos que poner ahí en el punto científico, ¿vale? Tratar de despegarnos del resultado para tener una mirada crítica con lo que nos está diciendo esa carta. Yo siempre aconsejo, cuando uno empieza, siempre aconsejo hacer preguntas sencillas, que no impliquen una enfermedad, si puede ser. ¿Por qué? Pues porque si estoy preguntando si esta enfermedad que me han detectado es algo más, pues a ver, yo no quiero que sea algo malo, con lo cual, si encima que estoy empezando a practicar, encima hago preguntas que tienen una implicación emocional súper densa, pues ahí ponerse las gafitas de Saturno y ponerse en plan, soy una persona muy sabia, pues no, porque nos vincula a la emoción desde tal lugar que es muy difícil, somos humanas. Y humanos. Entonces, vamos a tratar siempre al principio, yo siempre aconsejo a mis alumnas, y si tú estás aquí, pues me permito también sugerirte que comiences con preguntas muy sencillas, ¿vale? Siempre, 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 siempre. Y verás que es una manera de conseguir un mejor resultado al principio de interpretación, porque como no te vincula la emoción, eres capaz de ver de una manera muchísimo más distante, ¿vale? Pues justo este recorrido que acabo de hacerte por cada una de las casas, ¿no? El saber qué casa tengo que tomar, porque me están preguntando por un viaje. Es 9. Uy, pero si es un desplazamiento en el día, es 3. Esto nos permite integrar lo que significa cada casa de una manera muy interesante, pero no solo eso, sino como te vas a poder permitir hacer una consulta cada día, cada 2 días, cada 3, cada cuando tú sientas necesario, vas a practicar.
Y en esa práctica está la maestría. En esa práctica está el conseguir ser una gran astróloga o un gran astrólogo. En esa práctica está conseguir tener tu propio oráculo personal, tu propia guía, porque el cielo realmente te habla y solo hay que interpretarlo. Así que en la astrología horaria yo encuentro una herramienta utilísima para dar un paso de gigante en tu camino como astróloga o astrólogo. Acuérdate, la pirámide del aprendizaje, ¿no? ¿Cómo aprendemos? ¿Sí? Aprendemos con un 5% se nos queda si estamos leyendo, escuchando. Un 10% si leemos un libro. Importante, si leer 5%, leer, escuchar un 5%, leer un 10%. Si tenemos la herramienta, si sabemos cómo hacer, practicando un 75%. Dime, ¿no crees que va a ser una diferencia brutal el poder hacer? Y por eso yo propongo la astrología horaria como herramienta de un autoaprendizaje en tu día a día como astróloga, en tu camino como astróloga. Es absolutamente imprescindible para conseguir dar un salto de gigante. No hay nada como la astrología horaria. Nada como esto para conseguir interpretar con maestría. Porque claro, vas a ir viendo cómo se expresa Marte en Tauro, Marte en Aries. Tú solo tienes un Marte en tu carta natal. Tú, el que te haya tocado, ¿sí? Sin embargo, con la horaria vas a ver cómo se expresa en todos los signos, porque te saldrá Marte en todos los signos, te saldrá Venus en todos los signos, Mercurio igual, y vas a ir viendo cómo se muestra un Mercurio en caída, un Mercurio en exilio, que cuando es para una natal cuesta más porque el planeta va a tener toda la vida para expresarse y la horaria es inmediata. Lo estamos viendo, estoy viendo que si Mercurio está en exilio y provoca confusión y salgo representada por Mercurio, pues claro, si es que no sé para dónde tirar y tú lo estás viviendo, entonces es absolutamente vivencial. Te espero en el siguiente vídeo en el que vamos a hablar de los planetas y voy a interpretar una carta para que veas cómo se interpreta una carta en horaria. Mil gracias por escucharme y mil gracias por tener interés en esta herramienta que de verdad creo que va a ser definitiva en tu camino como astróloga, tu camino como astrólogo.